Muy buenas tardes para todos los que están acá en la sala. Hoy vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con nuestra octava clase. Como ustedes pueden ver allá en sus dispositivos, vamos a estar trabajando con las normas de cortesía, el tratamiento del destinatario y de la información. ¿Pero en qué campo? En la redacción. Ya nosotros, lo que ustedes, ya todos los que están en esta sala, han visto lo que tiene que ver con el módulo de atención al público y saben exactamente a qué hago yo referencia cuando me estoy refiriendo a la parte de la cortesía y cuando me estoy refiriendo al tratamiento del destinatario. Pero resulta que cuando se trata desde el punto de vista de la redacción, hay otros elementos que uno debe tener en cuenta. Ya estos elementos no son de carácter oral, ni carácter corporal, como cuando lo estamos trabajando en el campo de la atención al público, que ahí lo que se tiene en cuenta específicamente es el componente verbal y el componente corporal, ese que viene acompañado de la parte de los gestos, la amabilidad, el contacto directo con el cliente, todo ese campo que entraña esta parte. Voy a desactivar mi video para que ustedes allá puedan tener mejor fluidez, ¿ok? Listo, pues. Entonces, les decía que cuando nosotros estamos trabajando en el área de la redacción, así como en el área de la atención directa, también tenemos que manejarlo en este esquema de atención al cliente a través de un documento administrativo, sea cual sea. Así lo vayamos a tratar a través de una carta, de una constancia, de un certificado, si lo vamos a hacer a través de un acta, si lo vamos a hacer a través de un derecho de petición, todo documento administrativo, independientemente de qué tipo sea, requiere los mismos esquemas y las mismas normas de cortesía dentro de ese elemento. Así también, dentro de ese mismo esquema, como el cliente requiere esa norma de cortesía, para yo poderle brindar al cliente esa cortesía, yo tengo que hacer un adecuado tratamiento de la información que yo voy a compartir con ese cliente. Y eso involucra los 5 elementos que yo compartí con ustedes ayer en clase, más otros elementos que nosotros les vamos a ir sumando hoy. Profe, ¿cuáles 5 elementos? ¿Se acuerdan? Las 5 características de la redacción, que nosotros tenemos que estar muy pendientes de la cohesión, tenemos que estar pendientes de la sintaxis, tenemos que estar muy pendientes de la parte de la corrección antes de dar a conocer un documento. Cuando nosotros vamos a dar a conocer un documento, nosotros obligado tenemos que verificar, corregir ese documento antes de dárselo a conocer a ese cliente. Todo eso es tratamiento de la información, que lo vamos a sumar a otra serie de normas que vamos a estar trabajando hoy acá en clase. Por eso les dije que por favor tuvieran ahí a la mano el cuaderno de apunte de ustedes o el blog que yo les indiqué para que pudieran trabajar todas estas clases que vamos a estar trabajando a partir de ahora. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos hablando de tratamiento de la redacción, esta parte yo se las había indicado a ustedes cuando la semana pasada, cuando yo les estuve hablando cuál era la forma idónea de dirigirse uno al destinatario. Voy a hacer aquí el refuerzo para los que no pudieron estar ese día y para los que sí estuvieron, lo que voy a hacer es afianzar esta parte que ya yo se las expliqué allá. Cuando yo hablo de esta parte de la redacción, acuérdense que les decía que siempre que estamos hablando del remitente, lo vamos a hacer en primera persona. ¿Quién es esa primera persona? Ustedes, el que hace el documento, yo estoy realizando el documento y cada uno de ustedes cuando se encuentran en su área de trabajo realizando ese documento. Entonces, cuando ustedes lo vayan a hacer, ustedes siempre que se vayan a dirigir al cliente, siempre van a hacerlo con un lenguaje impersonal. Le escribo, lo saludo, espero, solicito de usted, siempre se hace dentro de ese esquema.
Acuérdense que les indicaba también, es en ese mismo ejemplo que les di la vez pasada, que cuando ustedes van a hablar a nombre de la empresa o a nombre de varios empleados, ustedes automáticamente van a dirigirse entonces en, desde el punto de vista del plural. Pero del plural de quién, profesora? Del plural de la primera persona, que es nosotros. Entonces, dentro de ese mismo esquema del tratamiento de la información, cuando me voy a dirigir al cliente, miren que les estoy diciendo eso. ¿Quién es el cliente? Es el destinatario del documento. Para nosotros, un destinatario de un documento es un cliente. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo referencia a cuando nosotros ya vamos a estar en nuestra área de trabajo. Específicamente. Entonces, cuando ocurre ese esquema, cuando yo me voy a referir a ese destinatario, yo lo voy a hacer en tono de usted. Acuérdense que eso yo se los indicaba cuando es una persona, cuando me estoy dirigiendo a una sola persona. Si me voy a dirigir a varias personas, lo voy a hacer en calidad de ustedes. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros vamos a mirar, tenemos que manejar lo que se le denomina el lenguaje cortés. ¿Cómo así que el lenguaje cortés, profesora? Tiene que ser un lenguaje que esté embestido, en este caso, de un lenguaje corporativo. ¿Para qué? Porque a través de ese documento es donde se va a medir lo profesional que es cada uno de ustedes, y la imagen que se va a estar reflejando es la imagen de la empresa. Entonces, dentro de ese mismo esquema, miremos en el ejemplo que nosotros estábamos trabajando ayer, en esa carta que trabajamos ayer que estaba dirigida al señor Mantilla, ¿cómo es entonces esta escala de lo que tiene que ver con cuando nos referimos al remitente y cuando estamos haciendo referencia al destinatario? Miren el documento que en este momento se está proyectando en sus dispositivos y se darán cuenta que cuando estamos hablándole al destinatario, pero me estoy refiriendo a mí que estoy haciendo el documento, miren qué hacemos en respuesta a la queja presentada por usted. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al cliente. Miren que no puedo decir en respuesta a la queja presentada. Si estuviera tuteando, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo decimos nosotros acá en la costa? Si lo estuviera tuteando. Tú, pero, ajá, llevada. En respuesta a la queja que tú presentaste. Ajá. Lo diríamos en respuesta a la queja que tú presentaste, y ese sería el esquema incorrecto, porque el esquema correcto en el mundo administrativo es que yo al cliente en ningún momento lo puedo tutear. Asimismo, miren que cuando en ese documento se van a referir a la empresa, en este caso, porque están hablando por el banco, entonces ahí sí lo hacen en primera persona, pero lo hacen en primera persona ¿de quién? Lo hacen en primera persona del plural. Miren que lo toman. Queremos, ¿no es cierto? Nosotros, ¿quién? La empresa. Ese es el esquema que se está tomando ahí. Por favor, el que tiene el micrófono abierto. Ajá, Nelson, ya te lo silencié. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, siempre que ustedes estén haciendo una carta, a la hora de hacer la revisión, ustedes deben estar pendientes de esto. ¿Se acuerdan que les decía? Ningún documento puede ir a dar a manos del destinatario, que es el cliente, sin que nosotros hayamos revisado cada uno de estos elementos. Desde el solo hecho que tenga errores ortográficos o que la forma del tratamiento de la información esté errada. Automáticamente nosotros debemos corregir eso antes de que el documento llegue al cliente. ¿Cuándo nosotros no lo vamos a corregir? Cuando vayamos a hacer una transcripción literal, porque en ese caso el documento no puede ser alterado.
Acuérdense que yo eso se los decía cuando dimos las primeras clases, que siempre que estemos hablando de transcripción literal, el documento tiene que quedar tal cual. Pero en este caso, que ya estamos hablando de redactar como tal, la responsabilidad de la limpieza de ese documento recae directamente en ustedes. Entonces, dentro de esa misma escala, cuando ustedes estén trabajando, miren que existe una serie de elementos que ustedes van a tener en cuenta a la hora de la cortesía. Así como tenemos en cuenta la parte del tratamiento, que ya sabemos es cuando me refiero al remitente, siempre lo vamos a hacer en primera persona, bien sea en plural o en singular, según sea el caso. Y cuando es el destinatario, siempre nos vamos a dirigir en segunda persona, bien sea en plural o en singular, ¿ok? Esa es la parte del tratamiento que nos debe quedar claro. Ahora nos vamos a adentrar en esta parte de la cortesía. Cuando nosotros hablamos de cortesía, hay diferentes aspectos que van a marcar esa cortesía que yo voy a tener con el cliente. Así como cuando yo lo hago de forma directa en el servicio al cliente, que hay diferentes aspectos, el lenguaje, la posición corporal, el movimiento de mi rostro, el contacto visual. Bueno, en la redacción también hay varios elementos que yo debo tener en cuenta para que el cliente denote a la hora de tener ese documento en sus manos que yo estoy siendo cortés con él. Entonces, ese primer esquema está directamente relacionado en primera instancia en la forma como yo distribuyo la información en el documento. Y esa primera instancia tiene que ver directamente que todo documento que lo requiera, porque por ejemplo las constancias y las certificaciones no lo requieren, pero todo documento que lo requiera siempre se debe mencionar el asunto. ¿Para qué yo menciono el asunto, profesora? ¿Por qué es tan importante mencionar el asunto? Porque es que resulta que ese asunto es lo que le va a decir al cliente, en este caso al destinatario, de forma concreta, sobre qué se trata el documento que tiene en sus manos y si le interesa o no le interesa. Por eso es tan importante que ustedes siempre determinen cuál es el asunto de su documento y que lo tengan claro y que ese mismo se vea reflejado en el cuerpo del documento. Así también, cuando ustedes hagan un documento, deben separarlo por párrafos si el documento lo necesita, porque tampoco es que, por ejemplo, si tenemos un documento muy conciso en el cual yo estoy sencillamente informando que voy a hacer envío de un informe, ya es puntual, ahí hago un solo párrafo. Pero tampoco me puedo permitir un documento ultra extenso que lleve un solo bloque donde el cliente o el destinatario no va a saber cuál es la idea principal de ese documento y cuáles son los elementos que lo complementan. Va a ser mucho más difícil de manejar la información. Ante todo, porque nosotros siempre debemos pensar desde la óptica que de pronto el cliente no tenga una adecuada comprensión lectora. Entonces, pensando en ello, nosotros debemos facilitarle esa comprensión lectora con la distribución que nosotros hagamos de la información. Entonces, así como debemos tener en cuenta este primer aspecto. ¿Cuál es el primer aspecto, profesora? Facilitarle al destinatario la lectura y la comprensión. ¿Cómo le facilito yo esa lectura y esa comprensión? Mencionando el asunto y dividiendo el documento por párrafos. Eso ya ahí, ya yo estoy haciendo uso de esa primera norma de cortesía. El segundo elemento es evitar las mayúsculas sostenidas. ¿Por qué? Porque cuando yo en un documento administrativo escribo un párrafo completo en mayúscula sostenida, literalmente hablando, yo estoy gritándole al cliente. Solamente puedo utilizar mayúscula, escúchenlo bien, cuando la regla ortográfica lo indique o cuando la normatividad lo recomiende. ¿Cómo así, profesora? Lo que Incontel nos dice que el nombre del destinatario tiene que ir en mayúscula sostenida. ¿Por qué? Porque en ese caso la intención es que ese sea el que se note. Literalmente hablando, estoy gritando el nombre del cliente para que ahí se note, ahí se centre
la atención del lector y lo estoy haciendo también con los datos del remitente, pero porque por normatividad así se recomienda, pero yo no puedo dentro del cuerpo del documento hacer un párrafo en mayúscula sostenida toda, porque cuando yo hago eso, estoy gritando al cliente y valga la ocasión para decirle que eso aplica también para si le voy a hacer un envío a través de un correo electrónico o a través de un WhatsApp. Cuando yo le escribo a alguien en mayúscula a través de un WhatsApp o a través de cualquier medio que implique escritura, se lo hago en mayúscula sostenida, yo estoy gritando a esa persona. Ese es equivalente. El tercer elemento es que siempre debemos tener en cuenta la finalidad del escrito. ¿Y cuál es la finalidad del escrito? Que yo quiero obtener una respuesta de ese cliente. Entonces, de la forma como yo me dirija a él, va a depender si esa respuesta va a ser positiva o va a ser negativa. Ahorita cuando yo les muestre el ejercicio, cuando yo les muestre el ejemplo, ustedes van a entender un poco más estos elementos que yo les estoy indicando acá. Porque dicho así, palabra por palabra, digamos que se tiende a desordenar un poco, pero cuando ya lo veamos plasmados en un documento administrativo, ustedes les va a quedar mucho más claro esta idea que yo estoy intentando explicarles acá. Entonces, miremos acá dentro del ejemplo que yo tengo. Si ustedes se dan cuenta, ahí en este momento yo les estoy proyectando un documento, el segmento de un documento, donde dice cordial saludo. Señores, salud total. Yo, Carla Castro, quiero pedirle que me entregue la historia clínica de la señora Berta Molina, identificada con cédula de ciudadanía 26875-412 de Sevilla. Esa información la necesitamos para hacer los trámites de pensión por invalidez y es un deber de la EPS para la que tú trabajas entregar dicha información. Si ustedes se dan cuenta, ese párrafo que yo les estoy proyectando ahí, primero, tiene errores ortográficos. Segundo, no tiene ninguna norma de cortesía. Esa persona literalmente hablando llegó a esa, como si hubiera llegado de forma presencial a esa oficina, gritando, diciendo, para ustedes es una obligación y me tienen que atender. Segundo, tiene elementos dentro del esquema del documento que no van ahí. Y tercero, está tuteando al destinatario. Entonces, miremos dentro de un esquema a ver si este sería el correcto. Decimos, cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar la historia clínica de la señora Berta Molina, identificada con la cédula de ciudadanía número 26875 de Sevilla, Magdalena. Dicha información es de vital importancia para iniciar el trámite de pensión por invalidez. Ambos documentos están solicitando lo mismo, pero si ustedes se dan cuenta, en el primer documento hay una ausencia total de normas de cortesía y de tratamiento de la información, y en el segundo párrafo ya la persona tiene un manejo de ese tratamiento de la información, 1. 2, utiliza un lenguaje adecuado para dirigirse al destinatario. 3, está manejando la norma de cortesía. Y 4, complementó la información. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este párrafo? Miren lo que vamos a hacer. Este párrafo, ustedes me van a hacer el favor, allá en su blog o en su cuaderno de apuntes, ustedes lo van a copiar. Pero no solamente van a copiar ese párrafo, sino que a ese párrafo ustedes le van a agregar los elementos que le hacen falta para completar la estructura de una carta. ¿Cuáles son esos elementos? Porque se acuerdan que les dije, ¿no? Para que nosotros podamos llegarle de forma correcta al cliente, necesitamos organizarle la información, que
esa información tenga un objetivo, que esté completamente estructurada y aparte de eso, la normatividad Incontec me exige a mí unos elementos necesarios para que yo pueda llamarle a ese párrafo carta. Profe, ¿tenemos que crearle otro párrafo más a esa carta? No, ese solo párrafo ya es el cuerpo de la carta. Pero para que eso se convierta en una carta, necesita los otros elementos que ya yo les he explicado a ustedes para que eso sea una carta. Los ayudo con el primero. El primer elemento que le tienen que poner a ese párrafo es el lugar de origen. De dónde salió, fecha y año completo, ¿ok? Voy a darles para que hagan ese ejercicio, lo deben hacer en 8 minuticos. En 8 minuticos, dime, Fran. Lo podemos hacer en cualquier estilo, ¿cierto? Lo pueden hacer en cualquier estilo. Incluso los que están trabajando en computador, lo pueden transcribir al computador. Los que no, lo transcriben en el blog que yo les solicité y comienzan a agregarle los elementos que van a convertirlo en una carta. ¿Ok? El párrafo que deben copiar es el párrafo que está correcto, ¿oyeron? El segundo. Ok, se cumplieron ya los 8 minuticos que les di para que hicieran entonces la actividad. Comenzamos entonces con el proceso de revisión de esa actividad. Vamos a mirar cuáles son esos elementos que le estaban faltando a ese documento para convertirlo en una carta. Comenzamos entonces, vamos a hacerlo por la lista que tenemos ahí en este momento en asistencia. Andrea. Yo les indiqué, ¿no es cierto?, que el primer elemento que estaba ahí, que de hecho se los dije, era lo que tenía que ver con el lugar de origen. Después de ese lugar de origen, ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente elemento que yo debo colocarle para que se convierta en una carta? ¿Cuál es ese siguiente elemento que yo debo colocarle para que comience a tomar? Déjeme hablar, a mí me dijeron Andrea. Vamos a ir por poquito. Perdón. Eso, vamos un poquito, ¿vale? Sí. Ajá, Andrea, dime. Profe, los datos del destinatario. En este caso, Andrea, ¿ese destinatario sería natural o sería jurídico? Jurídico, profe. ¿Quién sería el destinatario, Andrea? Salud Total. Salud Total, muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente cuando ustedes vayan a hacer. Miren qué estamos haciendo nosotros en este momento con respecto al documento. Estamos haciendo lo que se le denomina la revisión del documento. Esos elementos que nosotros estamos trabajando desde el día de ayer, los vamos a tomar. Así como venimos trabajando primero la estructura de la carta, entonces ahora vamos a comenzar a aplicarlo aquí en nuestra redacción. Ok, Andrea. Ahora, Angélica, una vez ya yo termino con esos datos del destinatario, ¿qué le coloco yo a esa carta? El asunto. Y el asunto en el caso de la carta, ¿qué es, Angélica? Solicitud es historia clínica. Solicitud, historia clínica. ¿Y por qué es importante colocarle al destinatario ese asunto de esa carta? Porque al destinatario. Sí, porque es importante para el destinatario que yo ubique en la carta el asunto. Para que el de una se dé cuenta si el documento que le enviaron le interesa. Exacto. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿ok? Listo, pues. Una vez ya yo he terminado con este proceso de colocarle el asunto al DAIR, ¿qué le coloco yo después del asunto a la carta? ¿Qué le coloco yo después del asunto a la carta? El saludo. Ok, y ese saludo que le colocó la señora que estaba haciendo el envío del documento, ¿está bien? Sí, señor, sí, está perfecto.
Está correcto. Es Está correcto. un saludo, lo que se le denominan los saludos. ¿Se acuerdan que les decía que ese es el saludo general o saludo global? Es el que uno utiliza para cualquier tipo de documento. Así tenga yo o no tenga confianza con el cliente, yo voy a utilizar este tipo de saludo. ¿Ok? Listo. Cuando ya yo termino ese proceso de la línea de saludo, voy hacia donde Fran. Fran, por favor, escucha la pregunta que voy a hacer. Cuando ya yo termino de hacer ese proceso de la línea de saludo, que entro al cuerpo del documento, después de terminar de redactar el cuerpo de documento, ¿qué viene? ¿Qué hay que ponerle a la carta? Profe, la línea de despedida. ¿Y las líneas de despedida cómo pueden ser, Fran? Pueden ser cortas o pueden ser largas. ¿Y qué determina que una línea de despedida sea corta o sea larga? La extensidad del documento. La extensión del documento. A ver, acá. Cuando yo hago una línea de despedida corta, ¿cómo la cierro? Coma. Atentamente. ¿Cómo la cierro? Atentamente con la firma del... No, todavía no te me vayas para los datos del destinatario. A ver, Sí, con punto y coma, con punto y coma. Con una coma. con Ah, eso una con una coma. Con Y una si- coma. Con una coma. Y Listo. si es algo Angélica. pequeño, con... Dale, profe. Nunca se cierra con punto y coma, Natalie. Siempre se cierra con una coma cuando son líneas de saludo cortas. Cuando Por eso, son líneas de entendí saludo, mal. me estás diciendo punto y coma. Es con una coma, mi niña. Por eso con coma. Dije al principio con coma y después fue que dije punto y coma, me equivoqué, pero es con coma. Ok, listo pues. Cuando es larga, la cerramos entonces ¿con qué? Ajá. Con un punto. Con punto. Con un punto. Muy bien. Listo. Fran, el uso de una línea de despedida va a depender de lo que tú en ese momento, el impacto que tú quieras lograr en el cliente. Si, por ejemplo, tú estás agradeciendo por un favor que te hicieron o quieres que un cliente denote en esa línea de despedida que es muy importante para la empresa, entonces utilizas una línea de despedida larga. Si el documento, digamos, que no requiere esa profundidad, sencillamente utilizamos el atentamente o el cordialmente siempre y cuando no lo hayamos utilizado en la línea de saludo, ¿ok? Eso es lo que determina si lo usamos o no lo usamos, ¿ok? Listo, pues, seguimos acá. Cuando ya yo he terminado de colocar la línea de despedida, me voy por acá hacia donde Libardo. Cuando ya yo he terminado de colocar esa línea de despedida, ¿qué debo yo colocarle a esa carta? Libardo. Pues señor, la rayita de la firma, La línea de la firma. el bloque, La O línea sea, de la firma, ¿y qué más? el nombre de la persona que escribió la carta, Y ese nombre de esa persona que escribió la carta, ¿cómo debo colocarlo, Libardo? en mayúsculas, señor. ¿Y será que de acuerdo a esta carta, quién es la remitente de esta carta, Libardo? Aquí ¿Quién es la remitente? señor, ¿aún no le puedo su nombre? Mientras. Hola, Castro. Berta Molina. Berta Molina. A ver, déjenme a Libardo, déjenme que él analice un momentico. Libardo, ¿quién es el remitente de esa carta, mijito? Berta Molina. Berta Molina, ¿están seguros? No, profe. Profe, no. A ver, vamos a ver por parte. Marjorie, Oh. ayúdame a Libardo. Solamente Marjorie y Libardo, a ver, al micrófono. Marjorie, Señor, ¿quién es? Carla Castro. Carla Castro, miren que ella allá arriba dice, yo Carla Castro quiero pedirle, ella está solicitando la historia médica, la historia clínica de la señora Berta.
Ella es la que está haciendo la solicitud. Ok, ahora, Libardo, ese nombre de Carla, ¿cómo debo yo colocarlo en esa línea de remitente? Señor, repítame la pregunta. Ese nombre de Carla Castro, ¿cómo debo yo colocarlo en esa línea de remitente? ¿Cómo lo coloco? ¿Cuál es esa característica que debe cumplir? Pues, mayúscula sostenida, señor. Mayúscula sostenida. Muy bien. Libardo, ¿y será que a esa carta la señora Carla Castro tiene que ponerle un cargo? Sí, bueno, sí, señor. Tiene que ponerle un cargo. Marjorie, ¿qué te me hiciste? Marjorie, ayúdame a Libardo. Debajo del nombre. Debajo del nombre de Carla Castro voy a colocar un cargo. Sí. Señor, a veces se le coloca, si tiene un cargo, sí, si no, no. Pero en este Señor. caso, en este documento en particular que estamos revisando ahora, ¿lleva o no lleva cargo, Marjorie? No lleva acá, No lo lleva. No lo lleva, profe. Puede llevar no lo un número de lleva. cédula. Lleva el número de Exactamente. No lo lleva, Ajá. solamente lleva el nombre. El Tengo número, un montón y el número de cédula. Marjorie, yo en esta sala hoy no me di cuenta. A ver, Natalia, que está que se habla sola. Natalia, ¿por qué no lleva entonces Natalie, por qué no lleva ese documento Carla Castro cargo? Porque ahí va el número de cédula. Ahí se pone el número de cédula. ¿Solamente por eso? No, señor, porque no sé, tiene yo, cargo. Profe, porque ahí no menciona. ¿Me puede dar la menciona. palabra? A ver, vamos. Cargo. ¡Ey, gallinerito! A ver, Te digo uno a así, uno. que es porque el número Aquí. de cédula, señor. Profe, ¿me puede dar la palabra? Andrea, dime. A ver, Bueno, te mire. escuchamos, Andrea. A ver. Bueno, le voy a decir yo cómo hice. Yo al principio coloqué Berta Molina Ujú, por esa misma razón. ujú, Porque si ahí en la carta la señora Carla Castro dice que no tiene ningún tipo de cargo, o sea, ujú, para no ser una persona con algún cargo alguno, ujú. o sea, yo supongo que Ujú. la carta la escribe la misma señora que está haciendo la solicitud de la historia clínica. Porque lo otro, ahí está Ujú. Carla Castro, pero entonces para colocar Carla Castro tampoco están dando su número de identificación. Bueno, yo, permítame la palabra. A ver, Por ejemplo, José. yo puse señor José Carlos González Sánchez, por ejemplo, Ujú. asesor de servicio al cliente de la empresa Porvenir, S.A.S., Bolsa de Pensiones. Ok, Cosas así. colocaste como si fueras Profe, ¿me a... permite la palabra? Deme un Bueno, segundo, Angélica. Lo colocaste como si fuera una persona natural asignada a una empresa. Quiero que sí, tengan en claro. cuenta que es el documento que yo les estoy proyectando. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a aprender a identificar el tema central y aprender a identificar cuál es ese documento que yo estoy trabajando? Dime, Angélica. Bueno, por lo menos en la parte del cuerpo de la carta, dice que solicito la historia clínica de la señora, está hablando en tercera persona. Eso, No es, ¿quién la solicita? es la señora Carla, porque no está diciendo, si fuera la señora Berta, ella dijera, yo me dirijo y solicito mi historia clínica. Exactamente, muy Al bien, ajá, final Angélica. de la carta se coloca Carla Castro, obviamente como no nos dieron el número de cédula, pero lleva un número de cédula, porque Ujú. es una persona natural y no va a representación de ninguna empresa. Exactamente. Eso es lo que exactamente eso era lo que yo quería que identificar. Muy bien, Angélica. Tienen que mirar, es una persona natural. Sé que el remitente es Carla Castro por la forma como comienza a dirigirse. Me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar la historia clínica de la señora Berta Molina. La señora Berta Molina es alguien que tiene un parentesco con ella, creemos nosotros acá, inventemos, pero miren que si fuera Berta Molina, diría quien suscribe, arrancaría hablando en primera persona, pero miren que aquí está haciéndolo en tercera persona, está hablando a través de
ella para solicitar la información de otra persona. ¿Y por qué no lleva cargo? Porque es una persona natural. Aquí no es una empresa solicitando información, es una señora común, corriente, que necesita que se le entregue una información que tiene una EPS, que es una persona jurídica. Ya, eso es lo que nosotros teníamos que hacer dentro de este esquema. Los que no les he preguntado, no se preocupen, que de aquí en adelante así es como vamos a estar llevando la clase, y de hecho ahora en lo que viene voy a hacer lo mismo. Entonces, para que no nos incomodemos entre los compañeros, porque como la dinámica de la clase es así, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes quieran participar, porque de pronto ya yo le he preguntado a uno, a otro compañero, y ustedes vean que ese compañero no tiene la respuesta, profesora, permítame la palabra, y con mucho gusto, no comencemos todos al mismo tiempo porque ahí no nos entendemos. Y entonces hacen que el compañero que tiene en el momento la palabra se disguste, ¿vale? Listo, pues. Seguimos entonces acá. Cuando ya nosotros tenemos entonces este contexto de revisión del documento, miren que hasta el momento que hemos estado trabajamos norma de cortesía. Resulta que la señora Carla inicialmente cuando hizo esa carta no tuvo ninguna norma de cortesía. Posteriormente ella llega, revisa y se da cuenta que se está dirigiendo en unos términos muy poco adecuados para hacer un documento administrativo. Corrige su lenguaje, pero aún así le faltaba crearle el esquema general a la carta. Eso es lo que ustedes hacen en un futuro. Eso de identificar si es una persona natural, si es una persona jurídica, quién está solicitando, a través de qué. No es lo mismo que en un futuro cuando Nelcy haga un documento, Nelcy diga quién suscribe, Nelcy, y coloque Nelcy Domínguez, identificada con cédula de ciudadanía, me dirijo a ustedes porque quiero saber cuál es mi declaración de impuestos del año 2000 correspondiente al año 2020, se está dirigiendo a los señores, al señor de la DIAN, lo está haciendo a título personal, a que Nelcy como representante, como empleada de Rapimercar, llegue y envíe un documento donde ella quiera saber cuál es esa declaración de Rapimercar. Ya ella está hablando a través de ella, pero para indicar que se le entregue información de un tercero. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Y en ese caso, que ella está haciendo la solicitud de ese tercero, si lo está haciendo y es una empresa a la cual ella se está dirigiendo y está solicitando información para esa empresa, ahí ella sí tiene que colocar un cargo. ¿Por qué? Porque ella está solicitando información de la empresa y para la empresa. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener claro. ¿Cuándo es una persona natural? ¿Cuándo es una persona jurídica? ¿Cuándo requiere llevar en la base la cédula? ¿Cuándo requiere llevar en la base el cargo de esa persona? ¿Ok? Listo, pues seguimos aquí dentro de este esquema que estamos trabajando hoy. Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos trabajando las cartas, también vamos a tener en cuenta lo que se denomina la coherencia. Profe, ¿qué es eso de coherencia? La coherencia está relacionada con la sintaxis. Eso que yo les explicaba ayer, que cuando yo voy a hacer un documento, hay una estructura general, hay un hilo que debe pertenecerle a todo el documento. No solamente me voy a limitar a que tenga todas las partes de la carta, a que tenga una línea de saludo, no, es que tiene que haber un esquema de que si yo estoy diciendo que necesito que se me entregue una historia médica, yo ahí no puedo decir que Juanito, el médico, me atendió mal y que por lo tanto tal, porque ya esa sería otro documento, ya esa sería una queja, no solicitud de información. Entonces, todo ese esquema de coherencia está directamente relacionado con el hilo conductor y el eje temático que yo voy a manejar. Pero para que exista coherencia hay una serie de elementos que vamos a comenzar a trabajarlos en la clase de hoy y los vamos a terminar el día lunes. ¿Por qué, profesora? Porque es un esquema que lleva varios elementos. Entonces, esa coherencia está directamente relacionada con la coherencia textual, pero la coherencia textual se divide en dos grandes escalas. Una escala que es la coherencia global,
que es eso que nosotros acabamos de hacer ahora con el documento, revisar a nivel general todo el documento, eso es coherencia global. Revisar si el documento tenía un lugar de origen, si tenía datos de destinatario, quién iba a ser ese destinatario, si tenía un asunto, si tenía una línea de saludo, si esa línea de saludo estaba bien colocada, si el cuerpo del documento está bien redactado, quién es el destinatario de ese documento, quién es el remitente. Si el remitente es una persona natural, pero si está hablando a través de una empresa o está hablando por sí solo. Si está hablando por sí solo, requiere el número de cédula de esa persona. Entonces, eso es coherencia global, cuando yo reviso todo dentro del elemento. Pero también la coherencia global hace referencia a que yo mire si corresponde lo que está en el cuerpo del documento con que lo que hacíamos con el documento de ayer, que ayer le colocábamos, yo lo hice a propósito de colocar con usuarias como usted. ¿Cómo así, profesora, usuarias? Si estamos hablando del señor Mantilla, que hay que decir usuarios. Eso es coherencia global, cuando yo reviso de arriba a abajo y todos los elementos tienen que coincidir. Y está la coherencia local. Entonces, vamos a mirar. Cuando yo hablo de coherencia textual, ustedes van a tener en cuenta a la hora de redactar, cuando ya ustedes estén allá en su área de trabajo, porque aquí yo lo que voy a hacer es corregirles para que ustedes aprendan. Entonces, acá, cuando ustedes estén en su área de trabajo, ustedes van a mirar que haya un vínculo entre las oraciones, que haya una conexión entre cada uno de esos elementos de la oración, que comprenda que el párrafo esté bien estructurado, que el primer párrafo, cuando voy a pasar al segundo párrafo, haya un conector, que es el siguiente elemento que vamos a trabajar el lunes, que la idea se conecte, que tenga que ver con el mismo tema que estamos hablando. Entre las oraciones, que lo que les explicaba ayer, tenemos que revisar el género, tenemos que revisar el número, tenemos que revisar el tiempo verbal, eso revisamos en las oraciones. En las secciones, lo que acabamos de hacer ahora, que cada sección de la carta esté bien hecha y que tenga los datos bien establecidos. Y eso conforman el todo. ¿Cuál es ese todo? El documento general. Por eso cuando nosotros hablamos de esta parte siempre decimos que hay un tema central y que hay unas ideas secundarias o de complemento. Pero acuérdense, dentro del esquema que yo les estoy enseñando a trabajar, el tema principal siempre tiene que estar en el primer párrafo de ese texto. Los demás son complementos que van a tener un hilito, una idea que van a ir uniendo cada uno de esos párrafos con los que vamos a trabajar. Entonces, asimismo, cuando ustedes estén haciendo la revisión, hacemos lo que acabamos de hacer ahora, que a eso es a lo que se le denomina coherencia global. Es ese tema principal girando en torno a todo el documento. Eso que llegó y hizo Angélica, que llegó y dijo, profesora, si miramos, la persona está hablando de un tercero y está diciendo que necesita la información, pero en sí el documento lo está enviando es la señora Carla, pero como ella no pertenece a ninguna empresa, profe, es una persona natural. Ese es el esquema. ¿Cuál era el objetivo? Hacer la solicitud de una historia clínica. Muy bien, que lo hicieron la identificación de la misma. Pero ¿se acuerdan que les dije? Revisamos la parte global y uno llega y después revisa la parte local. Esa parte local, ¿cuál es, profe? Es donde yo voy a mirar si las oraciones están bien colocadas, si los párrafos están bien colocados, si no invertí el orden de pronto de la idea y no se está interpretando que lo que yo estoy haciendo es una pregunta o si lo que yo estoy haciendo es una afirmación, si de pronto omití una coma y eso se está prestando para que el destinatario del documento malinterprete lo que yo le estoy diciendo. Todos esos elementos yo los voy a tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar aquí en este otro documento que yo tengo. Y antes de proyectarle el documento, ustedes van a copiar esas preguntas que yo les estoy colocando ahí. Háganme el favor y allá en su blog o en su cuaderno o en su computadora van a copiar esas preguntas que yo les estoy poniendo ahí.
Miren que está, pregunta número 1, es la revisión global. El ítem A, ¿tiene todas las partes que necesita un documento administrativo? Colocan la pregunta. B, ¿cuál es el tema central? C, todos los párrafos giran en torno al mismo tema. D, la redacción de los elementos que tienen están completos. El segundo ítem van a ser entonces la revisión local. ¿Cómo hago yo la revisión local? Verifico el género, es decir, que no tenga artículos colocados de forma incorrecta. Verifico el número, que no esté saltando de plural a singular, de singular a plural. Y verifico el tiempo verbal, que no esté confundiendo una acción pasada, una acción futura, una acción presente. Profe, ¿en dónde vamos a revisar eso? En el documento que yo les voy a proyectar ahora. Pero por favor, copien primero las preguntas para yo poderles proyectar el documento. Tienen 3 minuticos para que me copien esas preguntas que están ahí. Ahora sí les voy a proyectar entonces el documento a través del cual van a responder estas preguntas. Ya lo tienen en este momento ahí en sus dispositivos. En este documento es donde ustedes van a hacer la revisión. Van a responder, leen el documento y en la medida en la que van leyendo el documento, ustedes van respondiendo las preguntas que yo les hice. No necesariamente van a estar buenas o van a estar malas. Usted va a dar su punto de vista con respecto a cada una de esas preguntas que yo les hice. No tienen que crearlas, los elementos, ¿oyeron? Solamente tienen que responder cuáles son, sin crearlos. Es decir, en cuestión de 5 minutos, 4 minutos, ya eso debe estar resuelto. Listo, pues. Comenzamos acá con las primeras. Vámonos a la anterior. Y la primera que yo estoy diciendo ahí, dice, vamos a hacer la revisión global. Tiene todas las partes que necesita un documento administrativo. ¿Se acuerdan que les dije? No los van a elaborar, sencillamente van a mencionarlos. Manuel, ¿ese documento tiene todas las partes que necesita un documento administrativo? Sí la tiene, señor. Tiene todas las partes. ¿Estás seguro? Analiza el documento. Mira el documento que yo te mostré. Lo que no se le ve es el dato del remitente, el dato del destinario. ¿Solamente le falta el dato del destinatario? Destinatario, le falta el lugar de origen. ¿Qué más le falta? ¿Me puede mostrar el documento? Claro que sí, claro que sí. Dame un segundito para podértelo mostrar. Ahí lo tienes proyectado, Manuel. Tiene todos los elementos que necesita un documento administrativo. Ya me dijiste, profe, le faltan los datos del destinatario. ¿Le falta qué más? El lugar de origen. Ajá. ¿Qué más? Pues el asunto lo tiene. Falta cordial saludo. Le falta la línea de saludo. ¿Qué más? Pues, pero por lo pronto veo eso. Solamente ves eso. Ok. Me llama la atención que inicialmente me dijiste, profe, sí tiene todos. Y posteriormente me comienzas a enumerar lo que le falta. Acá. Ok. Muy bien, Manuel. Dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos haciendo la revisión global, lo primero que yo siempre debo preguntarme es eso, si el documento está completo. Así arranca una revisión global. ¿El documento está completo o no está completo? Y comienzo a hacer la revisión, así tal cual como tú lo hiciste ahora, que me dijiste, profe, por favor, proyécteme el documento que quiero volver a verlo, a ver si está completo o no está completo. Eso es, que tú puedas mirar y hacer el paneo visual para saber si ese elemento está o no está completo. ¿Ok? Muy bien, mijito. Nelcy, ¿cuál es el tema central de ese documento? La solicitud de un permiso laboral. Eso, solicitud, permiso laboral. Y en torno a eso debe girar el resto del documento. Okay. Claro. Muy bien, Nelson. Bueno, mis hijos, miren cómo nosotros vamos a seguir haciendo este proceso. Vamos
Aquí las otras preguntas que faltan, muy bien, Nelcy, de ahí hacia abajo, ustedes las van a tener ahí porque nosotros como hacemos así como tipo novela mexicana, esta historia continúa, nosotros el lunes vamos a continuar en este proceso y lo vamos a estar haciendo de esta manera. Yo voy a estar colocándoles, voy a hacer la explicación, inmediatamente yo termine de hacer la explicación, yo los voy a poner a ustedes a hacer dentro de documentos administrativos este proceso. Profe, ¿cuándo vamos a comenzar a redactar nosotros? Van a comenzar a redactar cuando ya tengan claro todo este elemento que estamos nosotros trabajando. Cuando ya ustedes tengan completamente claro, tengan completamente identificado, ya ustedes manejen normas de cortesía, todos esos elementos que necesitamos justo ahí, ustedes van a comenzar a redactar. Justo en ese momento nosotros, yo ya, en ese caso, les diría el asunto y a partir del asunto ustedes me crearían el documento o haría a lo inverso. Yo les entregaría un primer párrafo y ustedes tendrían que hacerme o los complementos o el párrafo principal más el asunto de ese documento. Es más fácil cuando a mí me entregan el cuerpo del documento y yo hago el asunto solamente a que cuando me entregan el asunto y del asunto yo tengo que desprender todas las otras cosas. Pero es cuando ya yo tengo todas esas herramientas aprendidas, lo que es cohesión, revisión y eso, ya eso fluye por sí solo. Bueno, mis amores, yo les digo entonces que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga,